Los puedo ver. Entonces, Ok, adelante, cuando gustes. Muchas perfecto. gracias Muchas por gracias. adelante. Muy bien. Hoy día vamos a tener una sesión hablando acerca de cómo utilizar Azure para poder hacer que nuestro clúster de Kubernetes pueda escalar. Ok, vamos a hablar mucho de los temas de escalamiento que hay con Kubernetes y toda esta solución, digamos, de contenedores. Pero, antes que nada, permítanme presentarme. Mi nombre es Jesús Angulo. Para los que no me conocen, mucho gusto. Soy un Microsoft MVP, desarrollador de software. Particularmente trabajo mucho con la plataforma de .NET y me encantan los contenedores y sobre todo Kubernetes. Así que vamos a hablar de eso hoy. Pero, como a mí no me gusta ir directamente hacia un punto, si ese fuese tal vez un evento solamente de Kubernetes, podría ser interesante hablar directamente de cómo escalar con Kubernetes. Eh, pero para que tenga mayor sentido, me parece que tenemos que primero entender por qué Kubernetes detrás de todo esto y detrás de eso, por qué necesito utilizar contenedores. ¿Ok? Entonces, para poder explicar este punto, yo creo que deberíamos empezar hablando de los problemas que tenemos con las aplicaciones en general y con la distribución de las mismas. ¿Ok? Si en algún punto tienen alguna duda o quieren que aclare algún punto, voy a estar atento también a la ventana del chat, así que pueden escribir sin ningún problema. Una aclaración adicional que sería bueno hacerla para que sea más fácil para ustedes, es que todos los detalles que se muestren en la sesión, incluyendo los enlaces tal vez que aparezcan en algunas slides, van a estar disponibles al final de la presentación. Tengo una slide donde está el link para que descarguen esta presentación y ustedes la puedan tener. ¿Ok? Así que no se preocupen si un enlace no lo pudieron copiar o algo así. No es necesario, se los vamos a pasar junto con la presentación completa. ¿Ok? Entonces, para que no tengan ningún problema. Muy bien. Ok, como les decía, a mí me gustaría empezar hablando del problema que tienen las aplicaciones y su distribución como tal. Entonces, para eso tendremos que recordar la forma más simple en la que trabajábamos antes cuando construíamos aplicaciones. De hecho, probablemente algunos de nosotros aún trabajemos de esta manera. Somos developer o un grupo de developers, ¿no? Trabaja en su entorno de desarrollo que tiene controlado, probablemente, no sé, podría ser Visual Studio, ¿no? Puede ser su máquina local. Y ahí controlas todo. Puedes instalar la versión de .NET que necesites, las herramientas que requieres, todo para que pueda funcionar tu aplicación. Entonces, cuando las cosas eran simples, cuando el mundo era más fácil, tú querías publicar tu aplicación para que esté disponible, pues tenías acceso al servidor y a través probablemente de Web Deploy, en el caso de los que somos más de Visual Studio o FTP, podías, ¿no?, llevar el contenido de tu aplicación a tu servidor. Por ejemplo, los binarios, recursos, etcétera, ¿no? Y tu aplicación estaba funcionando. No hay mucha complejidad en eso, ¿no? Eh, pero luego empezamos a tener equipos más grandes, procesos más complejos, ¿no? E- Evitamos, por ejemplo, pasar directamente a producción, ¿no? Eso era antes algo súper común, pero ahora es considerado algo muy malo, ¿no? Entonces tenemos ambientes diferentes, por ejemplo. Uno donde prueban los desarrolladores y otro donde prueba el área de calidad, por ejemplo, otro producción. Entonces, al tener este tipo de despliegues, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿el runtime está instalado en el servidor en el que queremos instalar nuestra aplicación? Si estoy creando una nueva versión, ¿es la versión del framework el que necesito? ¿Necesito actualizar la versión del framework? ¿Qué servidor de aplicaciones tiene que tener instalado? ¿Nginx? ¿IIS? ¿Qué versión de IIS? Si utilizo una librería especial de reportes, tengo que instalarla, cuál es la versión, con cuál es compatible. Estos problemas, a medida que nuestro proceso de desarrollo, despliegue, la creación de aplicaciones se ha vuelto más sofisticado, problemas con la forma tradicional de trabajar han aparecido, ¿no? Entonces, frente a problemas aparecen soluciones, ¿no? Alternativas, opciones.
una alternativa para lidiar con estos problemas de incongruencias, por ejemplo, entre entornos, problemas para poder determinar las dependencias de nuestra aplicación, surgen los contenedores. Los contenedores son una herramienta genial para poder resolver estos problemas. Cuando nosotros buscamos en internet la palabra contenedor, probablemente si somos de tecnología vamos a encontrar, ¿no?, Docker y algo similar. Si somos una persona lejos de esto, vamos a encontrar una imagen como esta, ¿no? Porque estos son originalmente los contenedores del mundo real, que se utilizan, ¿no?, para transportar cosas en los barcos. ¿Por qué se llaman igual? ¿Hay cierta similitud en ellos? ¿O de dónde sacamos el nombre de contenedores? Pues bien, lo sacamos de esto mismo. ¿Pero por qué? Ok, yo soy de Perú, así que el puerto principal en Perú es el Callao. Y aquí, por ejemplo, en un mes en particular, se mueven 195.000 TEUs, que son, el TEU es una unidad de medida para los contenedores estándar. Por ejemplo, en diciembre de 2018, ¿no?, se movía esa cantidad. Eh, el transporte de las mercancías alrededor del mundo, sean frutas, autos, lo que sea, se hacen a través de estos contenedores. ¿Y por qué se utilizan estos contenedores? Un contenedor estándar es un contenedor de 20 pies, ¿no?, por 8 pies de ancho. Es fácil apilarlos, todos son muy parecidos. Y es fácil remolcarlos también con trailers porque sus medidas, ¿no?, son conocidas. Estas características hacen que yo pueda utilizar esos contenedores y moverlos, ya sea Sudamérica, África, Asia, Australia, a cualquier parte, sin que eso suponga eh, un esfuerzo adicional, ¿no? Todo el mundo sabe cómo manejar esos contenedores, ¿no? Son iguales. De hecho, si revisamos un poco la definición de containerizar, ¿no?, revisado la palabra, existe en la RAE, containerizar, significa empaquetar, ¿no?, en este caso carga, en contenedores que sean uniformes y sellados para la distribución. Si nosotros lo llevamos hacia aplicaciones, que es lo que nos interesa a nosotros, esto puede ser empaquetar aplicaciones en contenedores que sean uniformes y sellados para la distribución. Esto lo que nos permite a nosotros es poder justamente desplegarlo, ya sea nuestra aplicación a la máquina de nuestro compañero, ya sea a nuestra propia máquina, al ambiente de pruebas o incluso a la nube. ¿Ok? De ahí viene un poco la analogía del nombre de contenedores. Y cuando hablamos de contenedores, la tecnología que aparece de inmediato es Docker. Docker es una herramienta que nos permite a nosotros construir, ejecutar y administrar los contenedores. ¿Ok? Si ustedes quieren empezar en este tema específico, hay un enlace al que pueden entrar, aka.ms/containers, ¿no? Igual recuerden, las slides van a estar disponibles para descargarlas de inmediato al finalizar la charla, así que no hay problema. Docker lo que nos permite es empaquetarlo justamente en estas unidades estándar. Este proceso, digamos, ha sido posible desde hace mucho tiempo, desde antes de que Docker existiera. Lo que hizo Docker fue hacer que este proceso sea simple. Introdujo la herramienta, el CLI, para poder hacer esto de forma sencilla y bastante rápida. También creó lo que conocemos ahora como el Docker Hub, ¿no?, donde encontramos un catálogo de imágenes de software preexistente, donde podemos bajar imágenes, por ejemplo, de motores de base de datos, ¿no?, de Redis, de SQL Server, para poder utilizar, ¿no?, nosotros mismos. Sí podemos crear nosotros mismos nuestras aplicaciones como imágenes de contenedores. Para los que nunca, ¿no?, han visto los contenedores, que de hecho ya no son tan nuevos, ya llevan bastante tiempo entre nosotros, un contenedor en esencia utiliza una tecnología en el cual aísla los procesos de nuestra aplicación de tal forma que en lugar de tener máquinas virtuales para poder separar una aplicación de otra al momento de desplegarla, ¿no?, sobre un servidor,
lo que tenemos es que hacemos que el sistema operativo se encargue de dividir los espacios para que los procesos que corresponden a una aplicación no puedan interferir o no puedan ver, digamos, a los procesos que corren en la otra aplicación, haciéndole sentir a las aplicaciones que están corriendo cada una en su contenedor como si estuvieran en su propio espacio individual, como si fuese una máquina virtual. Esto hace que levantar un contenedor sea súper rápido y que hacerlo sea también súper ligero. Más detalles pueden encontrarlo en el enlace previsto anteriormente, así que no se preocupen si no han visto mucho detalle. Hay bastante detalle técnico detrás de cómo funciona eso, bastante interesante, que les recomiendo que lean. Pero ahora bien, digamos, este tema de Docker, lo que nos permite solucionar es el empaquetado de nuestra aplicación. Para verlo mucho más simple, yo tengo aquí, permítanme compartirles mi pantalla. Si están viendo mi pantalla, deberían estar viendo mi escritorio, algunos terminales por aquí. Vamos a ver. Ok, parece que sí. Espero que puedan ver mi pantalla. Si no la pueden ver, igual escríbanme. Ok, perfecto. Me aseguré de cambiar el zoom para que puedan apreciarlo correctamente. Yo aquí tengo un proyecto llamado The Simplest Web, ¿no? La web más sencilla que existe, porque es una web creada, ¿no? Es un new project de Visual Studio. Y lo que voy a hacer con esta aplicación es que quiero correrla en Docker. ¿Cómo sería, ¿no?, el trabajo? Pues bien, Docker utiliza un archivo, ¿no?, un Dockerfile, y este Dockerfile en esencia lo que nos permite es especificar, ¿no?, las instrucciones que yo necesito hacer para poder compilar mi aplicación y ejecutarla. En el caso de ciertos lenguajes, ¿no?, a veces no hay ni necesidad de compilarla, pero todo lo que necesito para que mi aplicación funcione. Entonces, recuerdan que Docker no solo nos provee estas herramientas, sino también un Docker Hub donde ya existen imágenes, ¿no? Entonces, para el caso particular de este ejemplo, ¿no?, estoy usando .NET Core, así que jalo una imagen base que tenga el SDK de .NET Core. Le digo que mi directorio sobre el que voy a trabajar se va a llamar CRC. Y lo que hago es copiar mis archivos que tengo localmente aquí, estos archivos, los copio a mi contenedor para que mi aplicación pueda funcionar y ejecuto un comando. Eh, como tengo el SDK instalado, porque mi imagen base es una imagen que tiene el SDK, le puedo decir simplemente, ¿no?, que haga un .NET Restore a mi proyecto. Puedo cambiar mi CRC, es el mismo en este caso. ¿Y qué es lo que hace un developer en .NET? ¿No? Esto ya depende de cada tecnología. En mi caso es hacer un .NET Publish, ¿no? Con eso yo publicaría mis binarios en esta carpeta dentro de mi contenedor y luego solo tendría que levantar mi aplicación. Para eso utilizo una imagen más ligera aquí abajo que solamente tiene lo necesario para que mi aplicación levante, es decir, el runtime. Es como si instalara .NET nada más, pero no Visual Studio, ¿no? Es algo parecido. Entonces, lo único que le digo es que copie, ¿no?, lo que yo hice en build, ¿no?, y lo copie a esta nueva imagen, digamos, que solamente tiene lo necesario para correr. Y todo contenedor está pensado en que realice una tarea en particular. En mi caso, como es una aplicación escrita en .NET, lo que tiene que hacer es ejecutar el comando .NET y pasarle, ¿no?, la DLL compilada para que ésta pueda levantar la aplicación. Y como es una aplicación web la que tengo yo aquí, puedo decirle a Docker también que le muestre, ¿no?, a la persona que use esta imagen, ya sea yo o una persona de IT, por ejemplo, desplegando mi aplicación en otro lado, que esta imagen
puede exponer los puertos 80 y 443. ¿Ok? Con eso en su lugar, lo único que tengo que hacer es utilizar justamente el tooling de Docker y hacer un Docker build, por ejemplo. Le digo web01, quiero que se llame la imagen. Y le paso, ¿no?, esta carpeta actual, punto, y empiezan a realizarse las instrucciones. Empieza a construir una imagen. Nuestra imagen vendría a ser justamente ese conjunto de instrucciones que se pueden repetir cada vez que yo necesito volver a crear mi aplicación tal cual como está en este momento. Entonces, dado que ya creé mi imagen y la llamé web01, lo que tendría que hacer para poder correr mi aplicación es hacer un docker run. La imagen web01, puedo decirle que exponga los puertos, ¿no?, que tiene. Y ya está, mi aplicación está escuchando en el puerto 80, por ejemplo. Y aquí vamos a abrir otra más para ver que mi contenedor web está escuchando en este puerto. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuidadosamente ese log ahí. Abro un navegador cualquiera y entro a mi localhost 32.77.1. Y aquí está, la web más simple que puede haber, está levantado usando Docker. Una vez que tú tienes una imagen, esa imagen se la puedes dar a cualquier persona y no necesita que esa persona tenga el SKE.NET ni nada parecido para que pueda levantar tu aplicación, ¿no? Eso es justamente una de las cosas que nosotros buscamos con Docker. Tu aplicación nunca más va a necesitar decirle a la gente de IT qué necesita para poder funcionar. No le va a pedir que actualice la versión de el runtime en el servidor, que actualice, no sé, pues la versión de IIS porque no es compatible o nada parecido. Toda esa configuración, requisitos, el middleware, la versión del sistema operativo, todo va junto a tu imagen, ¿no?, para que tu contenedor pueda funcionar correctamente. Ahora, revisando por ejemplo la pregunta de Jorge Rivera que nos hace si ese archivo Dockerfile puede estar en cualquier ubicación dentro del proyecto, y sí, igual que muchas otras tecnologías, Docker espera por defecto que se llame Dockerfile y que esté en la misma ubicación que nuestros archivos del proyecto. Pero tú puedes decirle, oye, toma este Dockerfile desde aquí y toma el contexto de mi proyecto desde aquí. O sea, es completamente configurable. ¿Ok? Así que no hay ningún problema con ello. Entonces, ok, muy bien, Docker nos ofrece eso y eso está perfecto. Pero nuestras aplicaciones no son solamente un contenedor corriendo. Podemos empezar con un contenedor, con un servidor o con una VM, por ejemplo, y todo está excelente. Pero todo está excelente hasta que la aplicación cae o hasta que el tráfico de nuestra aplicación web aumenta. En el caso de contenedores, sí, en el caso de Docker, tu contenedor se detiene por alguna razón, Docker no va a hacer nada al respecto. El contenedor se cayó y es tu responsabilidad levantarlo. Lo mismo pasa con una máquina virtual o con un servidor. Si la aplicación deja de funcionar, nada, digamos, mágicamente hace que vuelva a estar viva otra vez. Entonces tenemos un problema. ¿Qué pasa cuando nuestra aplicación no soporta ya la cantidad de usuarios que está recibiendo, ¿no? ¿O cómo la hacemos para que sea más resistente? En el caso, ¿no?, del tráfico tenemos siempre dos opciones, hacer scale up o hacer scale out, ¿no? Cuando hacemos scale up, hacemos que nuestro servidor sea más grande. Si tiene 4 GB de RAM y 4 cores, hacemos que tenga, no sé, 8 GB de RAM, o hacemos que tenga 8 cores. O hacemos que tenga 24 GB de RAM y cosas similares. Tratamos de que sea lo más grande posible para que pueda manejar cargas más grandes, ¿no? Ese es Scale Up. La otra opción es que podemos hacer Scale Out. Hacer que el trabajo sea hecho por más de un servidor.
podemos poner 2 o 3 servidores a que trabajen y puedan servir a la tarea que nuestra aplicación estaba realizando para que puedan dividirse la carga y trabajar más eficientemente. Cada opción tiene sus ventajas y desventajas. En el caso de Scale Up, seguimos teniendo un solo servidor que si cae nuestra aplicación deja de funcionar. En el caso del Scale Out, tenemos un problema porque ahora tenemos 3 instancias de nuestra aplicación. ¿Cómo hacemos que la carga se distribuya entre esos 3? Empiezan a haber conceptos, ¿no?, con los que tenemos que lidiar. Pero en esencia, la práctica que se recomienda es tratar siempre de hacer scale out, ¿ok? Dividido, ¿no? Manejar esta clase de incremento en el tráfico es mucho más sencillo. Pero ahora, por ejemplo, con 3 instancias, tenemos un problema. Hemos multiplicado por 3 la complejidad de despliegue. Y supongamos que tenemos, ¿no?, 3 máquinas virtuales y en cada una está mi componente web y mi API, por ejemplo. Lo he duplicado o lo he triplicado, ¿no? Lo he clonado 3 veces. Cuando nuestra aplicación empieza a sufrir por el incremento de carga, nosotros deberíamos saber qué componente es el que está causando realmente la lentitud en nuestra aplicación o está siendo golpeado más. Nuestra aplicación web, nuestra base de datos, nuestra API, no sé, dependiendo de la arquitectura de su solución, puede ser un componente u otro. Cuando hacemos esta solución de simplemente clonar nuestro approach inicial, estamos haciendo que varios componentes escalen desproporcionadamente. Puede que nuestra aplicación web no sea el problema, sino la API detrás. Y igual estamos haciendo que tengamos 3 copias, ¿no?, de la web sin que eso sea requerido. Entonces, para solucionar estos problemas, ¿no?, justo aquí tengo una imagen que me gusta mucho, ¿no?, sobre Docker y Kubernetes, ¿no? En la primera semana del desarrollo de una aplicación nos preocupamos cómo empaquetarla, cómo distribuirla, pero después nos interesa cómo escalar, cómo ejecutar, cómo monitorear nuestra aplicación, ¿no? La parte de construcción es una parte importante, pero no es todo el ciclo. Entonces, Kubernetes nos permite justamente trabajar en la parte del escalamiento, de cómo poder hacer que nuestra aplicación se mantenga ejecutando, cómo monitorear nuestra aplicación también. Kubernetes es un producto, es un proyecto open source que lo que nos permite no es otra cosa más que orquestar nuestros contenedores. Un contenedor es perfecto para empaquetar una aplicación y para cumplir una tarea. Por ejemplo, ser la aplicación web. Luego puedes tener otro contenedor que puede ser tu API. Entonces, si tú usaras solamente Docker, tendrías que manualmente crear estos contenedores, manejar los temas de red para poder distribuir la carga, tener una especie de monitoreo para asegurar que el contenedor sigue corriendo y si este se destruye o falla, crear uno nuevo. Es muchas consideraciones que tomar, es mucho trabajo que hacer. Entonces, de lo que se encarga Kubernetes es justamente de eso, poder lidiar con esos temas y te ayuda a ti a abstraerte de esos problemas. La arquitectura de Kubernetes como proyecto en sí también es muy interesante. Está compuesto de un nodo maestro, uno o más nodos maestros, si es que quieres tener, ¿no?, tu nodo maestro en alta disponibilidad, y uno o más worker nodes o nodos donde se van a crear los contenedores, donde realmente va a suceder el trabajo. Entonces, Kubernetes te permite a ti como usuario interactuar con todas las máquinas virtuales que sean tus nodos o con todos los nodos que tengas como una sola cosa. Es como si fuese el sistema operativo de un clúster. Para ti, todos estos nodos donde tú podrías colocar tu aplicación van a ser administrados por una sola cosa. Kubernetes expone una API, ¿ok?, como cualquier sistema últimamente. Pero tú no tienes que interactuar directamente con ello. Kubernetes ofrece diferentes formas con las que puedes trabajar. Tienes la línea de comandos, el CLI, que es muy eficiente para realizar algunas tareas de monitoreo, y también tienes
¿no? Un dashboard, una interfaz web con la que puedes también interactuar con tus aplicaciones. Pero la idea principal es que puedas manejar la carga en diferentes nodos sin que tú tengas que lidiar con esos detalles en particular. De hecho, utiliza un enfoque diferente. Nosotros estamos acostumbrados a, por ejemplo, tener un elemento que controla a los demás y que les dice literalmente qué hacer, ¿no? Cuando nosotros programamos estamos muy acostumbrados a una programación imperativa, de decirles exactamente qué es lo que tienen que hacer. En Kubernetes el approach es diferente, es un approach declarativo. Tú me dices lo que quieres obtener, qué es lo que quieres que suceda y yo me encargo del cómo. ¿Ok? Entonces, incluso con la comunicación en los nodos, el nodo maestro no le dice a los worker nodes qué hacer, sino que los worker nodes están consultándole al API server cómo debería verse el estado del clúster. Y en base a eso, ellos realizan operaciones sobre su espacio, ¿no? Sobre ese nodo en particular, para poder cumplir con la especificación que uno desea. Este producto, Kubernetes, se puede instalar, ¿no? En un clúster, ya sea en tus servidores on-premise o en un servidor en la nube. De hecho, la mayoría de nubes, por no decir todas, te ofrecen un servicio. Azure no está lejos de eso y te dice, ok, no tienes que lidiar con configurar todo esto, que si bien es muy útil, puede ser tedioso de hacer, ¿no? Sobre todo por la configuración de red. Entonces te dice, ok, yo te ofrezco un servicio, te ofrezco Azure Kubernetes Service, que no es otra cosa más que un clúster de Kubernetes, pero montado sobre Azure y cuyo nodo principal está administrado por Azure y es completamente gratuito. O sea, el nodo que controla las cosas, y si vemos la arquitectura anterior, donde están componentes muy importantes, como el API Server, ¿no? Controller Manager, el Scheduler y su base de datos interna, ¿no? Que maneja el estado del clúster, ¿no? Una base de datos etcd, están y corren por el lado de Azure. Tú solo te encargas de decir cuántos nodos quieres, cuánta capacidad quieres tener para poder poner ahí tus contenedores y poder correrlos. Es una alternativa, ¿no? Interesante para poder tener un clúster de Kubernetes disponible para ti. De hecho, vamos a mostrar cómo se ve esto en la plataforma de Azure. Voy a minimizar aquí mi Visual Studio Code. Aquí tengo, ¿no? Un navegador y voy a entrar a mi portal de Azure. Crear un Azure Kubernetes Service es súper simple, ¿no? Podemos darle New Kubernetes Service. Y luego tú solamente te encargas de llenar algunos detalles, ¿no? Como por ejemplo la versión de Kubernetes que quieres tener, la región, el nombre que le quieres dar, cuántos nodos vas a querer, ¿no? El tamaño de esos nodos y algunas otras características, ¿ok? Que vamos a nosotros ir revisando, que son características que nos ofrece Azure como tal, pero explotando, ¿no? Features que pueden existir, ¿no? En Kubernetes como tal. Yo, para hacer nuestras demostraciones hoy, ya tengo creado un clúster, ¿ok? Aquí en este grupo de recursos, llamado, ¿no? Chaos Load. Y veamos dónde está mi consola. Si mal no recuerdo, sí, ya tengo mi túnel conectado a este clúster. A través de este comando, AZ-AKS Browse, Azure te permite conectarte directamente. Hay otros comandos, digamos, nativos de Kubernetes que puedes utilizar para conectarte, pero esto los ejecuta por ti, ¿no? Es usando el Azure CLI. Este es el dashboard de Kubernetes. Voy a conectarme con mis credenciales que descargué.
y tengo acceso a mi clúster. Yo puedo entrar y ver, ¿no? Por ejemplo, este nodo que tengo aquí, cómo va el uso de recursos, y puedo ver mis aplicaciones que están corriendo aquí. Kubernetes trabaja mucho bajo la idea de poder desplegar tu aplicación de forma declarativa. Tú puedes hacerlo generalmente a través de la línea de comandos o también puedes crearlo directamente desde este dashboard, ¿no? Puedes ponerle un archivo o ir diciéndole, ¿no? Cuál es el nombre, la imagen, el número de pods, ¿no? Que quieres que esté corriendo, que es una palabra que utiliza Kubernetes. Si quieres tener un servicio interno o externo para exponer en qué puertos, y él se va a encargar del resto. De hecho, yo avancé y tengo un servicio creado y también tengo un archivo para poder desplegar mi aplicación. Así es como se ve un archivo para poder desplegar una aplicación. Como les había mencionado, Kubernetes utiliza una API, ¿no? Entonces una forma de comunicarse es a través de la línea de comandos y con estos archivos, donde yo le doy lo que espero que Kubernetes haga para mí. En este caso, por ejemplo, las partes importantes, quiero que mi aplicación tenga una réplica o dos réplicas, no sé, cuantas quiera, y qué imagen quiero que ejecute en qué puerto, cuánto de memoria, etcétera. Y Kubernetes se encarga del resto, de hacer que mi aplicación esté corriendo. Por ejemplo, vamos a crear aquí un terminal y voy a colocarme aquí en la carpeta. El comando es kubectl, ¿no? Kubernetes control. Quiero que aplique este archivo y lo que hace, ¿no? Es recibir y decirle, ok, he creado ese objeto deployment que representa mi aplicación. Mi clúster empieza automáticamente, como pueden ver, a crear mi aplicación y tengo mi aplicación con dos pods corriendo para poder distribuir la carga entre ellos. Y aquí están corriendo sobre mi nodo. ¿Qué es lo interesante de Kubernetes o lo que más me llamó a mí la atención la primera vez que lo vi? Yo había visto Docker antes y estábamos en esos tiempos en la lucha entre los diferentes orquestadores. No sé, Docker Swarm, Mesos, Kubernetes, ¿no? Lo que me gustó de Kubernetes fue que si yo hago, ¿no? Quiero ver mis pods, tengo estos dos pods corriendo, que son mi aplicación. Si tú en Docker eliminas un contenedor, ¿no? Ese contenedor se destruye, pero si aquí yo elimino este pod, por ejemplo, o este pod falla, se queda sin memoria o algo parecido, lo que pasa automáticamente, pueden ver aquí los nombres, es que mi clúster nota el cambio. Recuerdan que esto era algo declarativo, no imperativo. Entonces, nota el cambio, se da cuenta que en lugar de tener dos instancias de mi aplicación corriendo, solamente tengo una. Entonces el worker node adecuado se encarga de crear una nueva instancia para que lo que yo le pedí inicialmente, que fue un deployment con dos pods, se cumpla y automáticamente vuelva otra vez mi aplicación a estar en el estado que yo le pedí. Esta característica, el self-healing, ¿no? Que se autocorrijan los problemas que sufre, es una de sus características que más me llamó la atención a mí en su momento. Ahora, como esta tecnología nos permite manejar un clúster, es decir, ya no estamos hablando simplemente de tener un servidor, sino estamos hablando de tener múltiples servidores sobre los que podemos distribuir diferentes aplicaciones. Una de las cosas que más vamos a hacer nosotros es lidiar con la carga, permitirnos que nuestra aplicación crezca dependiendo de la necesidad de los recursos. Si hay demasiadas requests entrando, tengo que hacer que la cantidad de pods escale, ¿no? Para que se cumpla, ¿no? Y pueda suplir la necesidad. Kubernetes nos ofrece varias alternativas para poder trabajar en eso y ese es el foco de esta sesión. ¿Ok?
Una de esas tecnologías es nativa de Kubernetes y se llama el Horizontal Pod Autoscaler o HPA. Este objetito se encarga de un par de cosas. Uno, va a consultar las métricas del nodo y de los demás nodos también para ver cómo está el uso de CPU, uso de memoria o cualquier otra métrica que uno esté recolectando en los nodos, ¿no? Esto es automático. Las métricas como por ejemplo uso de CPU y memoria se recolectan automáticamente. ¿Ok? Y en base a alguna regla colocada en mi HPA, él pueda decirle a mi deployment, ¿no? Que representa mi aplicación, si debe incrementar las réplicas o no. Esto, ¿no? Hace efecto creando más o menos pods, ¿no? Lo que, obviamente, si creas más pods y la carga se distribuye entre ellos, si son 100 usuarios y ahora en lugar de haber 2 pods hay 5, la carga, ¿no? La presión en los primeros pods empieza a disminuir, el CPU, la memoria empieza a bajar, las métricas, ¿no? Empiezan a bajar y nuestro Horizontal Pod Autoscaler, ¿no? Va actualizándose para saber si debe incrementar o disminuir las réplicas. Luego, por ejemplo, cuando nadie está usando mi aplicación, puede venir y ver que el uso está muy bajo en los nuevos pods que creamos y simplemente elimina, ¿no? Y hace que nuestro deployment se vuelva más pequeño otra vez. Este objeto nos permite justamente hacer eso de forma más o menos, ¿no? Automática y nos permite lidiar justamente con esos picos de carga. Es la forma más sencilla de lidiar con ellos. Vamos a hacer un ejemplo. Justamente con mi aplicación. Voy a cambiarle aquí y decirle scale a 1 nada más. Solo quiero 1 de momento. Y quiero ver si mi servicio está visible, está público. Vamos aquí, esto es una API. Ok, está respondiendo, es una URL pública en internet, porque así lo he colocado yo. ¿No? Me está respondiendo. Lo que voy a hacer es crear este objeto, ¿no? Como les había comentado, tenemos el Horizontal Pod Autoscaler. Vamos a poner esto por acá. Y yo tengo aquí mi archivito preparado para esto. Este objeto es súper simple, como pueden ver. Lo que le digo es qué cosa es lo que tienes que escalar. Mi deployment se llama sample01. Y le digo que quiero que lo escale entre 1 y 5 réplicas dependiendo una métrica. ¿Qué métrica? Una métrica de tipo recurso llamada CPU, en donde si el average de utilización está, ¿no? de 80 más, empieza a crear más réplicas, por favor. ¿Ok? Vamos a ver si ya tengo creado esto. Creo que no. Horizontal Pod Autoscaler. ¿No? Tengo ningún HPA creado. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es desplegar este componente en nuestro clúster. Otra vez es simplemente un kubectl apply y el archivo en mi caso se llama horizontal pod autoscaler. Le doy apply y esto automáticamente creó nuestro, ¿no? escalador horizontal automático. Vamos a ver si... Ajá, ahí está. Mínimos pods 1, máximo 5. ¿Ok? Vamos a poner esto por acá. Y ahora, para poder simular, ¿no? el incremento de usuarios, tengo por aquí mi Apache JMeter para poder ejecutar, ¿no? algunas requests. Vamos a darle aquí RAM. En este objeto, nuestro Horizontal Pod Autoscaler, uno puede controlar diversas cosas. Puede controlar cosas como el periodo, ¿no? el tiempo en el que está censando el incremento en las métricas. Uno puede
también inspeccionar los eventos que suceden con este Horizontal Pod Autoscaler para saber si en qué estado está, si ha detectado cambios en las métricas. Todos esos detalles podemos verlos. Y también podemos hacerlo súper simple, solo desplegar nuestra definición y dejar que nuestro Horizontal Pod Autoscaler se encargue de hacer el resto. Muchas de las cosas que impulsa, ¿no?, Kubernetes es que, digamos, la administración de nuestro clúster sea lo más desatendida posible. Entonces, get HPA, réplicas 1, ajá, pueden ver que están empezando a crearse containers. Si veo, vamos a ver si empieza a subir el uso de CPU en mi clúster. ¿Ok? Empieza a crearse pods, empiezan a aumentar. Ahorita está solicitando 5 pods, ¿no? Se van creando algunas réplicas para poder tratar de lidiar justamente con este aumento de carga que, ¿no?, ha pasado. Pueden ver, ¿no?, el target, réplicas, ¿no? De hecho, puede decirle describe HPA, demo auto. Y pueden ver sus eventos, ¿no? Nuevo tamaño 4, razón el CPU, ¿no?, está por encima de lo solicitado. Nuevo tamaño 5, razón CPU está por encima de lo solicitado, ¿no? Empieza a crear. Esto me va a permitir manejar, ¿no?, esta carga inusitada en mi aplicación hasta el límite de mis nodos, ¿no? Porque mis nodos son, en este caso, mi agente, quien me va a permitir tener cierta capacidad para poder lidiar, ¿no?, con la creación de pods. Tampoco es literalmente mágico, ¿no? Si no tengo recursos, no puedo crear ya más pods de los que el límite me permite. Entonces, esto es lo que sucede ya, por ejemplo. Solo he llegado a duplicar mis pods, pero no estoy llegando a completar los 5 por el requerimiento de CPU y de memoria que cada uno de mis pods está teniendo. Esto lo hemos hecho a propósito, creando nuestro pool con un solo nodo para poder mostrarles otra característica de Kubernetes, específicamente de AKS para este tópico. Ok, vamos a detener esto. Ahora, una vez que la carga disminuye, ¿no?, y nuestros pods empiezan a perder, digamos, la presión en el CPU, vamos a poder hacer que el Horizontal Pod Autoscaler automáticamente disminuya también la cantidad de pods que tiene. Pero, ¿cómo podemos enfrentar este problema que he tenido yo, por ejemplo? He querido que mi Horizontal Pod Autoscaler pueda resistir la carga, pero no ha podido resistir porque, en mi caso, por ejemplo, solamente tenía un nodo, ¿ok? No tenía ni siquiera 2, como en este ejemplo, solo uno. Y ha superado su capacidad, simplemente ya no se pudo crear más. Pues bien, nosotros tenemos en AKS una implementación del proyecto Virtual Kubelet llamada Virtual Node. Como recuerdan, nuestro Kubernetes está pensado para manejar un clúster, ¿no?, que puede tener diferentes nodos. Supongamos 3, 4 nodos. Nuestra idea como consumidores de un servicio es poder crear la cantidad de nodos justa y necesaria para que nuestra aplicación pueda funcionar, ¿ok? Más o menos dentro de las capacidades que nosotros necesitamos. Si yo solo necesito 2 nodos, crear 3 solamente por si acaso necesita escalar, es malgastar recursos, ¿ok? En eso estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo podría yo poder lidiar con este problema? Estoy en la nube, se supone que debo poder crecer más flexiblemente. Pues en AKS tenemos el Virtual Node. Es una implementación de Virtual Kubelet en la cual nuestro Kubernetes tiene un nodo adicional. Este nodo no es un nodo físico, sino es un nodo virtual.
este nodo no existe como una máquina física en realidad, y en el caso de AKS, lo que hace es que cuando un pod se crea en ese nodo, en el caso de AKS se crea como un Azure Container Instance, como un servicio separado, ¿no? Como si estuviera creando un app service, ¿no? Que es un servicio separado, algo así, una instancia de contenedor separada, que no corre en nuestros nodos de máquinas virtuales. Esto me permite que yo pueda crear en este Virtual Kubelet 10, 100, 1000 contenedores sin tener que limitarme por la capacidad de mi clúster. Es un nodo virtual con capacidad infinita. Entonces, tú puedes ahí utilizarlo para poder lidiar con estos temas justamente en los cuales la capacidad de tu clúster ha sido superada, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se ve esto. Voy a escalar a este muchacho a 1 otra vez porque no me gusta este color rojo que se ve aquí. Voy a decirle que elimine este HPA, ¿no? Llamado demo auto. Ok. Sí, porque no quiero que esté escalando automáticamente. Y ahora veamos los nodos que tiene nuestro clúster. Mi clúster tiene este nodo, acá es Agent Pulp, es una máquina virtual, como pueden ver, pero tiene también este nodo, un Virtual Node AC Linux, Azure Container Instance. Esto me permite a mí colocar en este nodo contenedores que se van a crear como Azure Container Instance para poder superar mi capacidad física que tengo en este momento. Eso es perfecto para situaciones donde yo supero por unos minutos, ¿no? Nada más, mi capacidad en mi clúster. Entonces, para que eso no interfiera con tu capacidad normal del clúster, ese nodo tiene un pequeño truco colocado ahí que tiene ciertos taints, ¿no? Que le permite al clúster saber que no debería colocar ahí eh, ningún pod. ¿Ok? Entonces, si tú quieres utilizar esa característica, tienes que decirle que tu aplicación tolera ese Virtual Kubelet, que lo pueden colocar ahí sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, eso es lo único que necesitamos hacer. Entonces, yo voy a actualizar ese deployment para que pueda crear pods en mi Virtual Kubelet, ¿no? En mi Virtual Node. Vamos aquí a mi consola otra vez. Y tengo también una carpeta, ¿no? Con el archivo listo para mi Virtual Kubelet. Entonces le doy Apply "-F" y mi archivo es virtualkubelet.yaml, ¿no? Aquí está la descripción. No ha cambiado mucho. Simplemente le he colocado esta afinidad para que, y este tolerations para que pueda aceptar ese nodo virtual. Porque, como comprenderán, colocar pods, ¿no? Contenedores en ese nodo virtual se traduce en crear nuevos servicios, lo que impacta en tu billing. Por eso es perfecto para esos picos fugaces muy altos de carga que sobrepasan tu planeamiento de capacidad de clúster. Pero para lo normal, ¿no? Para lo normal no. ¿Para qué? Tengo nodos que pueden trabajar, ¿no? Que tienen capacidad para trabajarlo. Entonces yo actualicé Vamos a hacerle un scale, por ejemplo. Recuerdan que no podía antes crear 5. Entonces quiero decirle, ok, quiero 5. Empieza a crear pods. Y pueden ver aquí algunos que se están creando en el Virtual Node. Virtual Node, Virtual Node. Si yo veo mi suscripción y voy al grupo de recursos, voy a ver cómo se van creando Azure Container Instances, ¿no? Container Instances, para poder suplir la capacidad que yo estoy solicitando. Estos se van a ir creando, ¿no? Es mucho más rápido que incrementar la capacidad momentáneamente de mi clúster para que esta
pueda soportar, digamos, la carga adicional, ¿no? Que sería aumentar un nodo más, que es una máquina virtual más y todo eso. Es mucho más fácil utilizar esta capacidad elástica de mi Azure Container Instances para poder crear justamente esos pods. Y para yo no tener que realizar ninguna configuración, nada parecido, existe este proyecto de Virtual Node, ¿no? Del proyecto Virtual Kubelet, que me permite usarlo de forma transparente. Es como si existiese un nodo, ¿no? adicional en mi clúster. ¿Ven? Se van creando los nodos o los pods, ¿no? Entonces, los pods se van a ir creando para poder alcanzar lo que yo les he solicitado, ¿no? Sobrepasando la capacidad de mi clúster. Ahora, esto es súper chévere, súper fácil de utilizar. Pero, ¿qué pasa entonces con este tema? Tengo nodos, pero también tengo Virtual Kubelet, pero Virtual Kubelet me genera, ¿no? ese hecho de crear nuevas instancias como servicios, como container instances. Si yo quiero ahora con nuestro Kubernetes, yo puedo decirle que no solamente nuestros pods escalen, que tenga un virtual node, sino puedo decirle que mis nodos también escalen automáticamente. Por ejemplo, entre 1 y 3 nodos. Este escalamiento automático de nodos es muy importante, ya que nos permite justamente ahora poder responder frente a cargas por un periodo más largo, ¿no? O sea, si, por ejemplo, estamos hablando de Black Friday, Navidad, donde el spike en la carga no es solamente unos minutos, ¿no? Estamos hablando de horas, días, ¿no? Entonces, podemos hacer que elásticamente se creen más nodos. Estas operaciones de escalamiento van a llevar un poco más de tiempo porque estamos hablando de provisionar, ¿no? máquinas virtuales, todo eso. Así que vamos a llegar a verlo eso en un segundo. Mientras eso termina de escalar, vamos a ir hablando de una última cosa sobre escalamiento, siempre guardando lo mejor para el final. ¿Qué podemos hacer con un clúster de Kubernetes? Hasta ahora hemos visto, por ejemplo, este es nuestro clúster autoscaler, ¿no? En el que ya no solamente veo si los pods tienen demasiada presión y creo más pods, sino que veo si los nodos, mis máquinas virtuales, tienen demasiada presión y necesito crear más nodos, ¿no? Todo esto siempre lo hemos visto orientado, por ejemplo, al uso de CPU, al uso de memoria, ¿no? Si vemos un poco aquí, vemos que se coleccionan métricas y estas métricas desencadenan el escalar o disminuir las instancias de nuestra aplicación. Pero ¿qué pasa cuando el CPU, la memoria, no son la mejor forma de medir el uso de nuestra aplicación? Muchos podrían considerar que la presión en el uso del CPU no es realmente el problema, sino es un síntoma. Es como la fiebre detrás de una infección. Y sube la cantidad de CPU que está utilizando mi pod porque hay demasiadas requests, ¿no? Entonces, para los que ya han saboreado algo de serverless, que están acostumbrados a que sea orientado a eventos, esto es un poco antinatural, escalar en base a CPU, ellos escalan en base a eventos. Entonces, podemos llevar estos conceptos a Kubernetes también utilizando KEDA, Kubernetes Base Event Driven Autoscaling. Es un autoescalamiento basado en eventos para Kubernetes. Aquí utilizamos este proyecto open source llamado KEDA, que va a instalar, ¿no? un adaptador para métricas, un controlador y un scaler. Lo que va a hacer es, va a buscar algún trigger externo muy parecido a lo que utilizamos con aplicaciones serverless, que pueden ser, por ejemplo, colas, ¿no? mensajes que están esperando ser consumidos. El ejemplo más sencillo es una cola. Cuando en la cola empiezan a haber, por ejemplo, 100 elementos sin procesar, no es necesario esperar a que el CPU
suba en los pods para darnos cuenta que realmente necesitamos escalar, ¿no? Entonces, Queda nos trae eso, nos permite inspeccionar, ¿no?, eventos que funcionen como triggers para lanzar el escalamiento automático. Así que eso vamos a verlo eh, en nuestra pequeña demostración. Para eso he desplegado este Order Processor que va a consumir una cola en nuestro Azure Service Bus. ¿Ok? He creado este secret, ¿no?, que tiene la cadena de conexión y todo eso. También he desplegado esta aplicación web donde vamos a poder monitorear el estado de del consumo de nuestra aplicación. Vamos a verlo aquí. Aquí, para ver la cantidad de, ¿no?, mensajes que están en la cola, para que nos pueda, ¿no?, servir. Vamos a ver si en nuestro dashboard está. Yo he creado aquí un Queda sample, un namespace, para poder diferenciar ahí las aplicaciones. Aquí está nuestro order processor y pueden ver cuántos pods tiene. 0 de 0. No hay ningún pod. ¿Por qué no hay ningún pod? Porque esto está más orientado hacia serverless. Entonces, mi autoscaler con Queda es muy diferente. Utiliza un trigger que lo que nos permite no es otra cosa que inspeccionar una métrica diferente. Por ejemplo, aquí está la parte que nos interesa. Quiero que lances el escalamiento en base a la cantidad, ¿no?, de elementos en la cola, que es el nombre de mi cola, y la longitud. Por ejemplo, si la longitud es 5 o más, empiezo a escalar entre 0 y 6 réplicas. ¿Ok? Este es mi objeto, mi Order Processor Scholar. Vamos a asegurarnos de desplegarlo. Voy a ir hacia mi folder Queda. Y le digo Autoscaler. Ok, está configurado, creado, no hay ningún problema. Y ahora, para poder simular, ¿no?, la carga, tengo que registrar elementos en la cola. Y para eso, primero vamos a poner aquí pods watch. Y en el namespace queda sample, que ahorita tiene solamente el pod de mi aplicación web, pero ningún order processor. Tengo aquí un pequeño proyectito que es nuestro order generator, que es una aplicación de consola. ¿Cuántas órdenes queremos crear en la cola? Vamos a decir unas 1000. ¿Ok? Este empieza a crear, ¿no?, eventos en la cola. En el momento en que los eventos empiezan a, ¿no?, aparecer, nuestro autoscaler, ¿no?, empieza a crear order processors. Se da cuenta que uno no es suficiente porque hay demasiados elementos y empieza a crear más y más. Empieza a crear más de estas réplicas del order processor para poder suplir, ¿no?, y poder procesar, ¿no?, estos mensajes que empiezan a, ¿no?, a aparecer. Y yo sigo creando por aquí más. Vamos a detener esta creación, ya van demasiados. ¿Ok? Y ahí está la longitud de la cola y pueden ver cómo los, ¿no?, pods empiezan a crecer entre las métricas que yo le pedí. ¿Ok? Se crearon como unos 300. ¿No? Y ahora que dejé de registrar, estos eventos empiezan a bajar. Pero sigue habiendo la cantidad, ¿no?, de réplicas que yo le pedí, porque, ¿no?, justamente ok, vamos a ver si nuestro nodo, si hemos tenido un nodo, ahorita que escale a otro nodo más para poder suplir, ¿no? Porque tenemos muy poco espacio de procesamiento ahí con uno solo, pero ahí tengo, ¿no?, varios que están corriendo, unos 3 al menos que están consumiéndose las órdenes aquí y haciendo que, ¿no?, este procesamiento baje. La idea detrás de Queda es poder tener esa experiencia más serverless que encontramos, ¿no?, en productos como Azure Function en nuestro
clúster de Kubernetes, permitiéndonos, entre otras cosas, poder tener un escalamiento más eficiente, podría decirse, basado directamente en métricas más importantes, ¿no? Que es un proyecto open source y está disponible para ser utilizado, permitiéndonos justamente utilizar un autoscaler basado en este tipo de triggers. Lo usan varias compañías, ¿no? Que necesitaban justamente un enfoque más orientado a eventos en ¿no? En esta nueva era en donde las aplicaciones y las soluciones empiezan a ser más, ¿no? Event driven, ¿no? Queda es nuestra alternativa para poder, ¿no? Lidiar con ese tipo de cargas, ¿no? Y a medida que los mensajes de mi cola lleguen a cero, las instancias de mi order processor también van a llegar a cero. Porque no necesito tener ninguna instancia procesando si es que no hay ningún mensaje, ¿no? En la cola. Obviamente tú puedes configurarlo para al menos dejar uno si es que lo deseas, pero por defecto lo disminuye hasta cero, ¿no? ¿Ok? Ahí ya bajó las órdenes y nuestro eh, nuestro autoscaler de queda va a empezar, ¿no? A ver que ya no se necesita tener más order processors, se han consumido todas las órdenes y va a empezar a eliminarlos también. ¿Ok? Ok, pero AKS es mucho más. Podríamos tener un evento completo hablando solamente de Kubernetes y contenedores, ¿no? Sería súper divertido. Eh, Pero AKS como servicio de Azure tiene también muchas más cosas. Por ejemplo, tiene algunas features adicionales exclusivas de AKS, como por ejemplo Azure Pod Identity, que nos permite manejar de forma sencilla la identidad de nuestra aplicación, como acceder a cosas como Azure Key Vault, por ejemplo, de forma declarativa, sin tener que escribir en algún config, algún secreto importante. Al ser un producto empresarial, también tienes la posibilidad de aplicar políticas ya sea de red o políticas en cualquier cosa dentro de tu clúster. Puedes hacer, por ejemplo, que solo se puedan descargar imágenes de cierto repositorio, ¿no? Etcétera. Tienes increíblemente nuevos Windows también. Si es que quieres mover una aplicación más tradicional que utiliza eh, .NET Framework, ¿no? Y no utiliza Netcore, también tenemos ya en General Availability la opción de utilizar nodos Windows que nos permiten hacer, ¿no? Esta magia. También está disponible los Availability Zones que nos permiten responder frente a problemas dentro de un data center. En Azure, ¿no? Los servidores están divididos en regiones, ¿no? Los servicios están divididos en regiones. Y cada región tiene dentro varios data centers. No es que una sola región tenga un solo data center gigante, sino que está dividido en varios data centers. Geográficamente cercanos, pero no exactamente uno al lado del otro. Entonces, si uno de ellos falla, con los Availability Zones, que ya está disponible al nivel de AKS, tu nodo, tu worker, no va a fallar necesariamente porque ¿no? Tus nodos van a estar divididos entre diferentes Availability Zones. ¿Ok? Hay mucho más que comentarles al respecto, pero si les interesa, ¿no? Empezar, podrían, por ejemplo, si son bastante nuevos en el tema de contenedores, podrían empezar por aka.ms/containers, ¿no? Hay tutoriales, guías de inicio rápido y más recursos. Y si están, ¿no? Más avanzados, he colocado aquí algunas cositas que le pueden servir. Hace poco grabamos un workshop en video acerca de hacer continuous integration y continuous delivery, por ejemplo, con Kubernetes. Aquí está. Y los scripts que hemos utilizado, ¿no? Están ahí también. Y la documentación acerca de, ¿no? Containers y Kubernetes están aquí disponibles también. Lo que más les interesa, este enlace que está aquí abajo, van a poder acceder a las slides que acabamos de ver ahorita y poder descargarlas para que tengan todos, ¿no? Los enlaces y recursos y documentación disponibles para ustedes en este mismo instante. ¿Ok? Eso sería todo de mi parte y quedo atento a sus preguntas o inquietudes. Hola, ¿qué tal? Perfecto. Sí, adelante, adelante.
¿Qué tal? Mi nombre es Frank y tengo unas preguntas, ¿no? Como dice. Primero, yo tengo una duda, ¿no? Partiendo por Docker, es que he visto que puedes dockerizar en Windows como puedes dockerizar en Linux, ¿verdad? Ajá, así es. Y quería saber específicamente porque a veces me he topado que cuando he creado un contenedor en Windows y otro en Linux, existen también, este, yo creía que los dos al final eran lo mismo, pero creo que cada uno corresponde al final a su propio como que arquitectura, ¿verdad? O sea, una cosa es Docker en Windows y otra cosa es Docker en Linux. No sé si estoy bien en eso. Así es. Permíteme, ¿no? Ujú. Expando un poco. Sí. Docker inicialmente apareció sobre Linux, utilizando justamente las características que Linux tiene, ¿no? cgroups y más, para poder aislar los procesos entre sí y crear como esta especie de, ¿no? cajita que separa las aplicaciones una de otra. Luego Microsoft, al ver la gran popularidad de Docker, ayudó en la implementación de una implementación de contenedores de Docker para Windows, permitiéndole usar los mismos conceptos sobre Windows, pero haciendo que el sistema operativo debajo de ese contenedor sea Windows igual. Ahora, esto tiene sus propias implicancias. El sistema de archivos en Windows funciona de forma diferente al sistema de archivos en Linux. El networking funciona ligeramente diferente también, ¿no? Entonces hay consideraciones a tomar. De hecho, la versión más popular obviamente es la de Linux, es la inicial, la que todos usamos, y de hecho cuando hacemos, por ejemplo, aplicaciones con Netcore, ¿no? que es la nueva versión de .NET, siempre apuntamos a utilizarlas sobre Linux. Ahora, la versión de Windows, ¿no? ha ido mejorándose con Windows Server 2019, por ejemplo, eh, para que sea más ligera y todo eso, pero está pensado sobre todo en poder hacer el shift and lift de aplicaciones que son legadas, ¿no? Aplicaciones que nacieron sobre NetFramework y que queremos solucionar problemas, ya sea con su distribución, con su escalamiento, ¿no? o con su administración, llevándolas a contenedores, pero considerando las implicancias que eso tiene. Sigue siendo Windows, por más que esté corriendo, ¿no? en contenedores. ¿Ok? Entiendo, Como hay entiendo. una diferencia. Ajá. Sí, justo tenía esa duda, sí, que estaba buscando. Ya prácticamente la resolví. Tengo que anotar unas preguntas mientras iba. Otra pregunta es, mencionaste que era recomendable, si bien uno puede dockerizar todas las aplicaciones en un solo contenedor, es recomendable, como mencionaste, mejor separarlas, ¿no? Como dices, dockerizar la web, dockerizar el API Así y es. la base de datos. Entonces, mi punto va a la base de datos. Ah, ya, sí. Porque, Ese siempre es un tema muy sí, importante. entonces Ajá. yo quería saber, uno, cómo es la mejor forma de manejarlo, ya que sé que, porque he intentado hacerlo, y he encontrado información de que a veces, o sea, los contenedores no son persistentes, ¿no? Sí, así es. Eso tiene para una discusión bastante larga. De hecho, Ujú. Kubernetes implementó una característica que son los Persistent Volume Claims, que son como solicitudes de tener almacenamiento persistente, que es perfecto para esta clase de cosas, pero, o sea, el punto va de, si yo tengo la posibilidad de utilizar un servicio administrado para mi base de datos, mejor utilizarlo a colocarlo como un contenedor. ¿Por qué? En Kubernetes, ustedes han visto algunas de las características o las cosas que se pueden hacer, pero que se pueden hacer de forma fácil también, pero hay cosas que no se pueden hacer tan fácilmente. Por ejemplo, si pensamos en una base de datos, ¿qué pasa si yo quiero que mi base de datos un día está bajo un storage, ¿no? Discos normales, rígidos, de platos, y quiero que luego este evolucione hacia almacenamiento sólido, por ejemplo? ¿Cómo eso lo puedo controlar fácilmente en Kubernetes? Es más complicado. ¿Cómo puedo asegurarme
para poder escalar mi base de datos en base a métricas que son distintas a lo que usualmente vemos en una aplicación. No solamente entra el CPU, no solamente entra la memoria, tenemos cosas como, ¿no? El uso de la red, el acceso a disco, ¿no? El I/O. ¿Cómo controlo Ujú. eso? Esas unidades de escalamiento son complicadas de manejar en Kubernetes. Si tengo la posibilidad de utilizar otro servicio como Cosmos DB, por ejemplo, ya sea para Mongo, ¿no? Para Cassandra, para etcd, o Azure SQL Database, ¿no? Para Ujú. SQL Server, mil Ajá. veces es mejor utilizar ese servicio a montarlo sobre nuestro clúster. ¿Ok? Perfecto. Ujú. Ya, bacán. Eso es otra. O sea, ya estoy más seguro de cómo empezar, ¿no? Se puede decir, para poder manejarlo a futuro. Y luego tengo otra pregunta, tengo un par de preguntas más, no sé si puedo continuar, Eh, ¿verdad? eh, O otros quieren sí, pero preguntar. tal vez podemos responder algunas preguntas Sí, de a ver, otros compañeros perfecto. primero, por favor. ¿Ok? Por ejemplo, Héctor nos pregunta, eh, dos preguntas. Una, si puede tener el control sobre el master plane, por ejemplo, modificar propiedades del scheduler, etcd, instalar, ¿no? Service mesh, y cómo puedo ofuscar los secrets dentro de Kubernetes. Ok, vamos por la primera. Eh, Tener acceso directamente al nodo maestro, a nuestro master plane, no se puede. No puedo modificar la imagen base, por ejemplo, cuál es el sistema operativo, no puedo aplicar mis propias reglas de hardening, por ejemplo. Esas son cosas que no puedo hacer. ¿Puedo instalar un service mesh? Sí, dependiendo del service mesh, probablemente la respuesta es sí. Eh, pero lo demás aún no se puede. Si crees que es un requisito muy importante para algún escenario en el que tú tengas, estaremos encantados de conversar al respecto, y el equipo detrás de AKS como servicio siempre está, ¿no? A la espera de escuchar mejoras. La idea de AKS como servicio es justamente lidiar con esos detalles por nosotros para que no tengamos nosotros que trabajar, ¿no? Sobre eso, ni actualizar la imagen base de los nodos, ni nada parecido. ¿Ok? Pero si para un escenario en particular se necesita, se podría conversar. Segundo, ¿cómo puedo ofuscar los secrets dentro de aquellos? No se pueden ofuscar como tal nativamente, a menos que tú mismo los encriptes, pero justamente su naturaleza no está pensada en ello, porque bajo el modelo del Role-Based Access Control, tú puedes limitar que ciertos roles no puedan leer secretos, que no puedan crear secretos, que no puedan leer secretos, etc. Y si eso no es suficiente, tienes un escenario más complicado donde la seguridad de estos valores como cadenas de conexión y demás es muy importante. Puedes mezclar Azure Pod Identity, que es una feature de AKS, y utilizar un eh, store, un almacenamiento de secretos externo, como es, por ejemplo, Azure Key Vault. Esa solución nos ha servido a nosotros mucho, es bastante sencilla de implementar y muy robusta debido a la indirección en el uso del acceso a los secretos. Es una forma también interesante. Daniel nos pregunta si por alguna razón elimina un pod, ¿hay alguna forma de duplicarla frente a dicho escenario? Ok, aquí la idea parte de los contenedores. Los contenedores son efímeros, al igual que los pods. Se está pensando en que estos mueran, se eliminen, se reinicien o lo que sea, y esto no nos afecte a nosotros, ya que el clúster automáticamente puede crear nuevos que van a comportarse exactamente de la misma manera. Así que por esta razón no debería tener la necesidad de yo hacer algo frente a eso. Si tú eliminas un pod y tú has pedido que estén uno o dos pods corriendo, Kubernetes se va a encargar de que eso siga así. Si tú quieres ver un detalle de lo que pasó con ese pod, AKS y el mismo Kubernetes te ofrece métricas, eventos y logs acerca de ese pod en particular para saber qué pasó, si es que por ahí va tu pregunta. ¿Ok? Espero haber podido responder tu pregunta, y si no, puedes detallar más abajo. Ahora, Dapper, Juan Tapia nos pregunta acerca de Dapper, ¿no? Estaba experimentando un poco de Dapper y hay una gran discusión frente a lo que va a ser. Está claro para, ¿no?, mucha gente que Kubernetes es el orquestador, digamos, de facto, o la solución que va a quedar, por lo menos es lo que se provee como está la situación ahora, a menos que aparezca, ¿no?, ahorita un producto que lo reemplace mágicamente. Pero parece ser que va a ser el ganador de la contienda entre orquestadores.
al igual que Docker, pero surgen nuevas dudas y ahí es donde entra Dapper. Si Kubernetes se puede extraer mucho más, y ahí es donde entra Dapper. Dapper es un esquema para la construcción de aplicaciones donde se abstraen mucho más los conceptos y tú ya no lidias con deployments, con services, que son conceptos de Kubernetes, sino que lidias con aplicaciones. Me parece una idea interesante. Yo personalmente creo que va a depender mucho de la adopción que tenga Dapper por parte de la comunidad, que somos todos nosotros, ¿no? Los que desarrollan aplicaciones de todo tipo. Pero me parece una opción muy interesante para estar mirando ahora, ¿no? Porque tiene cosas muy chéveres, ¿no? Como el caché y la forma en la que administra nuestras aplicaciones sobre Kubernetes, me parece muy interesante. Eh, pero sí, yo creo que Kubernetes va a quedarse mucho más tiempo. Aún no estoy seguro de qué vaya a pasar con Dapper, pero luce muy interesante. Y sí, se está grabando el video. Y si tenían otra pregunta, por ahí pueden abrir su micro y no hay problema. Pues creo que no. Si quieres, la dejamos por ahí. El video lo vamos a compartir en tu canal, ¿verdad, Jesús? Así es, espero que sí. Pues, Ujú. probablemente la próxima semana, me parece. Sí, sí, ya yo se lo paso. Igual, si nos quieres dejar en el chat el link de tu canal, de tu comunidad, y en la nuestra vamos a poner por ahí una referencia. Pero sí, yo le paso el video a Jesús y para que ya lo comparta con todos ustedes también se suscriben a su canal. Muchísimas gracias, Jesús, por tu aportación, un tema sin duda muy interesante y que pues nos ayuda a aislar nuestras aplicaciones, comunicarlas y montar nuestros ambientes de una manera más ágil e infinita. Sí, siempre encantado de compartir con ustedes. Muchas gracias más bien por permitir compartir un poco de lo que uno aprende en el día a día. Cualquier duda, les he dejado mi handler de Twitter. Me escriben un tweet nada más y ahí les respondo. Y ahí está mi canal también, donde probablemente esté la grabación la próxima semana. Muchas gracias a todos por su tiempo. Excelente y mucho éxito el día de mañana en el evento. Gracias. Saludos, gracias. Muy bien.